ثمن تدفع فعليا في المقاومة راح إذا ما أخذتش في حياتك بتاخذه لاحقا اللي هي فكرة الجدوى المستمرة. Todo lo que se paga en la resistencia, si no lo cosechas en la vida, lograrás obtenerlo posteriormente. La resistencia es de provecho continuado. Así resume el mártir Bassel al-Araj su visión de la lucha contra Israel. Aferrarse a la resistencia fue su estilo de vida durante 31 años. Activista que encabezó manifestaciones populares en apoyo al boicot de la entidad israelí, participó activamente en el movimiento juvenil y las actividades llevadas a cabo en Cisjordania en solidaridad con los presos y en rechazo a la normalización de las relaciones. La visita del exministro israelí de Seguridad, Shaul Mofaz, en el año 2012 representó una de sus fases de protesta más destacadas, en la que fue golpeado por las fuerzas de seguridad palestinas, resultando como consecuencia herido. Mejor conocido por la elocuencia de sus escritos en apoyo a la resistencia palestina y en contra de la ocupación israelí, y en las cuales hacen un llamado a boicotear toda forma de convivencia con el enemigo en Palestina y fuera de ella. Después de dejar su trabajo de farmacéutica, que es su campo de estudio original, al-Araj trabajó durante los últimos años en un proyecto para documentar las etapas más importantes de la revolución palestina desde los años 30 del siglo pasado y la lucha en contra de la ocupación británica, hasta llegar a la ocupación israelí, y esto lo hacía a través de la organización de visitas realizadas a diferentes grupos de jóvenes para darla a conocer en el escenario real. El mártir culto, como lo describen sus amigos, fue detenido en compañía de 5 jóvenes durante 5 meses en las cárceles de la autoridad en Cisjordania, la cual alegaba que intentaban realizar una operación contra la ocupación y solo fueron liberados 9 días después de haber iniciado una huelga de hambre. Natural de Al-Walija en Belén, logró eludir los intentos de captura durante los allanamientos de las fuerzas ocupantes a la casa de su familia en más de una ocasión, pero finalmente se enfrentó con el destino que anhelaba. Él había mencionado en su testamento que nada es más elocuente y notorio que el martirio. Israel duerme y despierta profiriendo amenazas contra el Líbano, específicamente contra el Líbano de Michel Aoun. A este grado preocupa esta gestión presidencial a Israel. Tal vez esto sea normal en la ecuación que define la relación de un Estado con su enemigo, pero lo que no es normal, a pesar de que se puede entender, es la eventualidad de la sincronización entre la escalada de las amenazas israelíes y las reservas parciales de los países del Golfo hacia la declaración de la Liga de Estados Árabes en la que se apoya al Líbano contra Israel. Se dice que en la política no hay cabida para la casualidad, pero este asunto también está asociado con muchos comentarios sobre la cancelación de la esperada visita del monarca saudí al Líbano. A pesar que la información filtrada al Palacio Presidencial afirma que las autoridades del Líbano recibieron una carta formal de Riad que confirma que el rey Salmán ha aceptado atender la invitación del presidente del Líbano para visitar Beirut, pero sin hacer referencia a una fecha específica. También no se debe ignorar los comentarios extraoficiales relacionados con el aplazamiento de la visita del general Aoun a Abu Dhabi. Al presidente no le ha sorprendido la amenaza directa de Israel hacia su persona o al ejército libanés, ya que el hombre amplió el compás de la ecuación dorada del pueblo, ejército, resistencia a una de Estado, ejército y resistencia, y por tanto sería este Estado solidario el objetivo del ataque de Israel a través de disolver el pacto entre la gestión presidencial y la resistencia que ha existido desde la época anterior a la llegada de Aoun a la presidencia. Aislar a la presidencia de la República internamente, o sea, del resto de los componentes políticos, y externamente, o sea, asestar un golpe a la posición del Líbano en el marco del Club Árabe. Impulsar los acontecimientos en el sentido de crear una opinión pública que adverse la conducta presidencial, y el objetivo sería preparar el ambiente para socavar la estabilidad interna. No parece que estos objetivos israelíes vayan a disuadir la presidencia, ya que aún no muestra señales de querer retroceder. Más bien al contrario, se le ve repitiendo esas máximas nacionalistas en toda ocasión, sea esto en el Líbano o en sus giras en el exterior. En ese sentido, él no se expresa solo en el mundo árabe, ya que la corriente arabista dentro de la Liga de Estados Árabes parece hacer un mayor énfasis en consolidar a Israel como enemigo, y lo que resulta de ello en apoyo al ejército nacional y de cobertura oficial a la resistencia, diferenciándose en esto de las políticas de algunos países del Golfo.
El libro no ha muerto en la capital de la resistencia Sanaa, al igual que la voluntad de los yemeníes que resisten 2 años de asesinatos y ataques aéreos a través de la lectura. Aquí se respira el olor a historia y el pensamiento, un olor a perfume que ha invadido todos los rincones del primer festival de rebajas del libro. El objetivo principal es estimular el movimiento cultural y fortalecimiento de la capacidad del ciudadano al permitirle obtener el libro a precio bajo a pesar de las circunstancias actuales que atraviesa el país. 30.000 títulos incluidos en la exposición, con la participación de 15 casas editoriales y bibliotecas locales, en el que ha prevalecido lo religioso por encima de lo literario e intelectual. Escritores intelectuales y funcionarios del Ministerio de la Cultura interactuaron con el evento trasladándose entre sus diferentes secciones y capítulos. La lectura y el libro son imprescindibles en estos días y por más que existan alternativas modernas de Internet y otras, el libro seguirá siendo el mejor amigo, como dijo Al-Mutanabbi. Personalidades yemeníes e internacionales han estado presentes entre los visitantes del festival disfrutando de las obras de este estudio. Al frente se ve una exposición de artesanías, manualidades y otras actividades asociadas a la exposición, siendo esta una solución alternativa a las ferias internacionales del libro después de una interrupción que se prolongó por años a causa de la guerra contra Yemen. En medio de estrictas medidas de seguridad, tuvo lugar la audiencia pública destinada a discutir las enmiendas constitucionales en el Parlamento. Los diputados de la mayoría gobernante se encuentran listos para aprobar las enmiendas con una mayoría holgada, después de que éstas fueran estudiadas, revisadas por parte del Comité de Justicia durante la semana pasada. Este tema es muy espinoso, más aún cuando los ciudadanos mauritanos piensan que son resoluciones finales, mientras que en la realidad son un proyecto de resolución que sería aprobado o rechazado. Cuando el Parlamento las apruebe, el presidente podría elegir entre 2 alternativas, o someterla a referéndum popular o a un Congreso parlamentario. En ese entonces la resolución estaría aprobada y las enmiendas constitucionales estarían vigentes. A pesar de que unidades de la política cerraron las calles que conducen al Parlamento desde las primeras horas de la mañana, después del llamado hecho por activistas para ocupar el Parlamento, grupos de jóvenes de diferentes agrupaciones políticas salieron a protestar en contra de la aprobación de estas enmiendas, exigiéndole a los parlamentarios que las rechacen. Las enmiendas son unilaterales y no interesan al país en el periodo actual. El país sufre de una crisis para cambiar la bandera y esto no goza de unanimidad. Esto no resuelve la crisis. La bandera es el único símbolo nacional que goza de consenso. Por nuestra parte estoy realizando una campaña dentro del Senado y dentro de la Asamblea Nacional y esperamos que esta campaña conduzca al rechazo de estas enmiendas. La oposición a las enmiendas constitucionales aumenta día tras día, incluso en las filas de la mayoría que respalda al presidente. De vez en cuando aparecen voces que rechazan dichas enmiendas o por lo menos exigen aplazar su aprobación, no solo a nivel del Senado, sino a nivel de los partidos de la mayoría. En medio de estrictas medidas de seguridad, tuvo lugar la audiencia pública destinada a discutir las enmiendas constitucionales en el Parlamento. Los diputados de la mayoría gobernante se encuentran listos para aprobar las enmiendas con una mayoría holgada, después de que éstas fueran estudiadas, revisadas por parte del Comité de Justicia durante la semana pasada. Este tema es muy espinoso, más aún cuando los ciudadanos mauritanos piensan que son resoluciones finales, mientras que en la realidad son un proyecto de resolución que sería aprobado o rechazado. Cuando el Parlamento las apruebe, el presidente podría elegir entre 2 alternativas, o someterla a referéndum popular o a un Congreso parlamentario. En ese entonces la resolución estaría aprobada y las enmiendas constitucionales estarían vigentes. A pesar de que unidades de la política cerraron las calles que conducen al Parlamento desde las primeras horas de la mañana, después del llamado hecho por activistas para ocupar el Parlamento, grupos de jóvenes de diferentes agrupaciones políticas salieron a protestar en contra de la aprobación de estas enmiendas, exigiéndole a los parlamentarios que las rechacen.
Las enmiendas son unilaterales y no interesan al país en el periodo actual. El país sufre de una crisis para cambiar la bandera y esto no goza de unanimidad. Esto no resuelve la crisis. La bandera es el único símbolo nacional que goza de consenso. Por nuestra parte, estoy realizando una campaña dentro del Senado y dentro de la Asamblea Nacional y esperamos que esta campaña conduzca al rechazo de estas enmiendas. La oposición a las enmiendas constitucionales aumenta día tras día, incluso en las filas de la mayoría que respalda al presidente. De vez en cuando aparecen voces que rechazan dichas enmiendas o por lo menos exigen aplazar su aprobación, no solo a nivel del Senado, sino a nivel de los partidos de la mayoría. Estos ojos relatan diferentes historias, algunas trágicas y otras que dibujan una sonrisa en los rostros. Sus historias pueden variar, pero merecen ser exhibidas ante las miradas del mundo. En el marco del Festival de la Tierra para los Documentales, en su 14ª edición, organizado en la isla de Cerdeña, serán presentadas miles de historias humanitarias que tratan temas del mundo árabe. Participarán en el festival 33 películas de países árabes y extranjeros que forman en su conjunto un enfoque de la situación y las preocupaciones de sus países. Las películas que tratan el tema de la causa palestina tienen la mayor participación en el festival, que tendrá una duración de 5 días y se realizará en la capital de la isla italiana. Al Mayadín participa en el festival con 5 documentales, 3 de ellos tratan temas diferentes relacionados con la causa palestina. Combatientes de la Resistencia sin fusil es un documental de Omar Kayed que trata de las formas palestinas creadoras para resistir la ocupación lejos de las fuerzas de las armas. Sobre el salvajismo de la ocupación israelí y su tiranía y la detención de niños en Palestina, habla Nisrin Salmi a través del documental Sueños bajo arresto. La guerra de la discapacidad es un documental de Hannah Mahamid que es un enfoque humanitario del doble sufrimiento palestino, el dolor físico y la injusticia de la ocupación. La traición del Egeo de la productora Hala Abu Saab relata el viaje de la muerte que enfrentan los que huyen de las zonas de conflicto en Siria hacia la isla griega de Lesbos. En la sala de exposiciones de la Biblioteca del Cine, en una galería, serán exhibidas las películas hasta el día 11 de marzo, fecha en la que se anunciarán los resultados y serán distribuidos los premios a las películas ganadoras.